Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en Garage Brand, el podcast de cultura, liderazgo y desarrollo organizacional para pymes. Hoy estoy con Natalie Reutemann, una gran invitada. Ella es líder global de operaciones y tiene una gran experiencia en el sector financiero, educativo. Y bueno, pues hoy va a estar aquí hablando con nosotros de equipos multiculturales, operaciones, finanzas. Natalie tiene un MBA en el IPADE, ha estudiado en diferentes países, es peruana, vive en México, ha estado en Israel y hoy nos va a platicar pues toda su experiencia y de dónde viene. Bienvenida, Natalie. Gracias. Muy contenta de estar acá contigo. Oye, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y en qué te has especializado para que la gente sepa por qué vamos a hablar de este tema tan importante. Súper. A ver, sí, creo que es relevante que tengo un entorno multicultural. Me fui a estudiar a la universidad. Empecé estudiando en Lima, soy peruana, y después de eso terminé estudiando en Israel, y en Israel tuve mi primera experiencia laboral en una startup. Entonces aprendí lo que es estar en una startup y un ambiente distinto. Y después de eso, luego me mudé a Lima. Mi primer trabajo eh, formal fue en el banco de crédito, entonces estuve en el área de finanzas. Después de esto, también en Perú pasé a hacer consultoría, en específico en temas económicos y proyectos de educación. Y después de esto me vengo a México, hago el MBA y entro a trabajar a Resuelve. En Resuelve paso por el área eh, un rato de talento, después de esto operaciones y después operaciones con servicio al cliente. Y hoy en día trabajo en Mex Factor, que es una SOFOM que da factoraje y crédito. Y en Mex Factor veo en realidad de manera general la trayectoria del cliente, desde que el cliente entra hasta la experiencia del cliente, cómo mejoramos los sistemas, cómo mejoramos la experiencia, cómo conseguimos más clientes. Entonces, un puesto bastante general dentro de Mex Factor. Muy bien. Pues lo que hoy me gustaría platicar es muchas veces las empresas, los empresarios, los dueños de las empresas, eh, piensan que la parte operativa o los resultados de la operación o del core de negocio como que se miden aparte de los resultados que tienen que ver con el talento, con el liderazgo, con el desarrollo de las personas. Pero yo sé que tú dentro de tu trayectoria has tenido tanto puestos en la parte de talento o recursos humanos como en la parte operativa. Y que sabes que en realidad estas cosas van juntas. Entonces cuéntame un poquito eh, respecto a esto. ¿Por qué crees que para que una buena operación funcione tiene que estar basada en un buen talento? Ok. Si crees eso, ¿no? Sí, sin duda creo eso. Creo eso y en realidad creo que el ejemplo perfecto es en uno de mis trabajos anteriores. Empecé en el área de talento, viniendo de un background y de haber estudiado finanzas. Y entré a talento y en realidad fue una experiencia completamente distinta porque no era algo que yo había hecho. Entonces entro a talento, aprendo muchísimo, hago capacitaciones, me enfoco en capacitar a la gente y como al año y un poco digo como, ok, esto me encanta, pero me encantaría verlo aplicado en las métricas de la operación, del día a día. Y ahí es que me paso del área de talento al área de operaciones. Entonces, en operaciones, básicamente lo que yo decía era, wow, tengo un equipo gigante, o sea, gigante comparado a que en el equipo de talento el área era bastante chica, y digo, y metas muy claras. Entonces, ahora sí, entendamos todo lo que vi en la práctica y todo lo que le dije y todo lo que decía el libro y todo lo que le dije a los líderes de áreas operativas y de ventas, apliquémoslo. O sea, veamos qué en realidad pasa cuando tienes que llegar a una meta. O sea, porque creo que el miedo más importante de la gente es, te pongo un número y el número amenaza a la gente, el dashboard amenaza a la gente de que lo estás midiendo y cuál es el impacto en la gente que se sienta medida. Y empecé a entender cómo es tan relevante el lado de talento con el lado de operación. Entonces, ¿qué pasó? Entro y empiezo a probar distintos proyectos y hacer equipos y poner métricas y cómo impacta la métrica a la persona y cómo en realidad la métrica le va a dar claridad al equipo. Entonces, a pesar de que le tienen cierto miedo a qué pasa con una métrica,
el significado, o sea, lo que le transmito es al revés, te estoy dando la claridad de saber qué cosa necesitas y cómo hacemos en conjunto para llegar a ello. Entonces, ahí me di cuenta que en realidad talento me dio los recursos para pasarme a un área operativa y decir, wow, o sea, ya toda la parte de teoría, lo importante es aplicarlo y en la práctica voy a hacer todo lo que hice, todo lo que enseñé de un lado, lo voy a aplicar del otro y mi experiencia fue bastante buena y me encantó el área de operaciones tomando en cuenta la relevancia de la gente que tenía en el equipo. Sin duda, capacitar a mi equipo era lo que más me gustaba y donde más le dedicaba tiempo, tomando en cuenta que de esa manera se veían reflejados mis resultados. Oye, y dices que a veces la gente piensa que medir a la gente o tener métricas o estar como dando seguimiento a indicadores puede ser muy estresante, pero que tú ves que es al revés. O sea, que tener clara la meta y hacia dónde vas y cuál es el camino y si vas bien o vas mal, en realidad a la gente le da paz, ¿no? Porque es, oye, voy bien o tengo que apretarle por acá. O estoy viendo que este número no me da por más que le mueve, entonces a lo mejor tengo que levantar la mano y necesito entender mejor el tema, tal vez necesito bueno, creo que nadie va a llegar contigo, hola, necesito una capacitación para... Eso sin duda. Pero tú con la experiencia dices, es que lo que te falta aquí o es conocimiento técnico o es trato de las personas o mejorar tu comunicación o ser más metódico en tus seguimientos. O sea, a ti digamos que los indicadores te hablan. Sí, y no solamente que sentí que me hablan, sino que sentí que desglosarlos y comunicarlo y compartirlo con las personas que tienen estas métricas o se ven amenazadas con estas métricas, se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque en realidad tú puedes mirar una métrica y decir, ok, es un número y me estresa de que al día de hoy no lo he conseguido o por qué no lo he conseguido. Pero lo puedes mirar del otro lado y decir, ok, entonces tengo personas que tienen esta métrica y en la primera semana tengo 5 personas que llegan a su meta. O tengo personas que estas 5 que no llegaron a su meta en la primera semana llegan en la última. Entonces empiezas a buscar que con las métricas lo transformes en mensajes o en feedback de cómo lo puedes hacer mejor. No solo eso, sino que teniendo un perfil que llega a su meta o está en meta en la primera semana y uno que simplemente llega en la última, empiezas a entender distintas maneras de trabajar y ver cómo replicas las de la persona que llega al comienzo o cómo replicas la de la persona que llega al final, porque quién sabe si la primera semana no trabaja o la primera semana decide hablar con los clientes y simplemente conversarles y después de eso busca el approach apropiado cerrando el mes. O sea, empiezas a entender más a la persona y cómo trabajan las personas. Entonces puedes replicar distintas cosas de que cada persona hace las cosas a su manera y vas aprendiendo y buscas que entre ellos mismos se aprendan metodologías distintas que pueden funcionarle a cada uno mejor o peor, o en realidad lo ves desde un punto de alguien lo ve desde un punto de vista completamente distinto que al que lo trabaja la primera semana nunca se le había ocurrido. Sí, o también puedes identificar malas prácticas. También. Por ejemplo, si alguien que llega siempre en su primera semana está muy sospechoso, o sea, puede ser buenísimo, o sea, una persona súper talentosa, o puede ser que se guardó los cierres o las cosas del mes anterior. Sin duda. O sea, creo que si decides desglosar dentro de las métricas, puedes irte a semanas, puedes irte a, no sé, pensando en mi trabajo anterior, al número de llamadas que hace una persona versus los que hace otro, o horas que está conectado. O sea, creo que si simplemente no lo ves como un número per se de en qué porcentaje de su meta está, sino todo lo que puedes sacar detrás para poder entender cómo está tu operación, hace que tengas un feedback para ti, para tu equipo y buscar mejores soluciones y alternativas a lo que estás haciendo. Y todo eso que tiene que ver con la cultura organizacional. Súper. Sí, o sea, del lado de la cultura es cómo tú estás con tu equipo, ¿no? Entonces, cómo tú trabajas con tu equipo, cómo tú decides manejar el grupo, ¿no? Uno genera, o sea, generalmente en una empresa hay una cultura, pero mi opinión es que dentro de los equipos se generan subculturas. Entonces, la empresa decide que los valores de la empresa son ABC y la manera de trabajar es ABC, ¿no? Entonces, eso como que te rige a nivel cultura y dentro de eso tú se lo transmites a tu equipo bajando lo que hay y lo que a ti te transmiten tus líderes jefes de arriba
más lo que tú adaptas. Entonces, ¿cuál es la manera de trabajar? ¿Cuál es la manera de medirse? ¿Cuál es el mensaje o la conversación que se da sobre las métricas que ves? ¿Hay una cultura de feedback o no de feedback? ¿Hay un liderazgo de ejemplo o de imposición? Entonces, eso es la cultura y la manera de trabajar y cómo trabajas con ellos. Y bueno, regresándonos un poquito, ¿tú qué entiendes por cultura organizacional? Decimos que está viva, digamos que hay como una idea que, como una filosofía tal vez desde arriba, luego tus líderes te la transmiten a ti, tú se la transmites a la gente le contribuye, pero ¿qué es? ¿O tú cómo la entiendes? O sea, la cultura es la manera en la que, para mí es como el vocabulario en el que se hablan. O sea, cómo es la dinámica del día a día dentro del equipo. O sea, dentro de la empresa, dentro del equipo. Eh, sí, por ahí voy. O sea, cómo convives. Muy bien. Y bueno, si tú quieres transmitir a los líderes la cultura y la forma de operar, digamos, de manera eficiente, ¿cómo lo haces? ¿Cómo vas configurando estos dos lados, ¿no? Tanto la cultura como los indicadores, como los comportamientos que se van derivando de los indicadores que tú aprendes a interpretar. O sea, eso cómo lo enseñas o cómo lo transmites a tus líderes para que ellos también lo puedan usar a su favor. Primero te diría que es un lado de ejemplo. O sea, siempre mi opinión es que si te involucras con los líderes y lo que tú quieres es que ellos admiren y aprendan y lo quieran aplicar, es porque lo ven en ti y quieren utilizar tu manera de trabajar, ¿no? Entonces creo que o sea, el primer punto es el ejemplo. Y dentro del ejemplo diría el feedback. O sea, para mí no sé, el salir, o sea, el sentarte y explicar, o sea, y explicarle a la otra persona cómo lo haces tú, cómo lo está haciendo, y después de eso entrar a una junta con la otra persona y ver cómo maneja su equipo y tener una conversación bastante clara y honesta de cómo lo viste, pero cómo se sintió la otra persona también manejando un equipo y poder conversarlo y en conjunto guiarlo en el camino que los dos creen que es el ideal con su equipo. Eh, Creo que esa es la manera. O sea, sin duda, una comunicación constante, un feedback real y estar presente para tu equipo. Hace rato me compartiste que, bueno, tú gestionabas diferentes países. Eh, bueno, a ver, si ya hablamos o sea, en esto que estamos diciendo solo hemos hablado de un país. ¿Qué pasa cuando hay más países involucrados? O sea, ¿cómo atacas esa multiculturalidad y cómo la usas a favor también? O sea, ¿cómo sacas provecho de diferentes ideas, diferentes visiones, diferentes formas? ¿Y qué tan complicado es poder como alinearlo a un objetivo, a un propósito dentro de una empresa? Sí, eso creo que, o sea, el tema de la multiculturalidad creo que lo he aprendido de manera personal y de manera profesional, viviendo en distintos países y trabajando en distintos países y en distintos idiomas. Em, Creo que al comienzo uno lo puede ver como un reto, porque culturalmente la persona, el francés está acostumbrado a comunicarse de cierta manera y el peruano está acostumbrado a comunicarse de otra. Entonces creo que en el momento en el que logras alinear eso y entender que mientras haya respeto, básicamente, estamos hablando el mismo idioma de maneras distintas, tomando en cuenta que la base está siendo el respeto. Em, que creo que te aporta en el momento en el que puedes alinear ese primer reto, creo que en el momento en el que cada persona tuvo un contexto distinto, estudió algo distinto, vive en un país distinto, se acostumbró en su día a día a un lugar distinto, cada uno lo ve de distintas maneras. Eso hace que alguien que vive en Perú y estudió finanzas tenga una visión más numérica y más del contexto o la experiencia profesional o personal que tuvo. Y alguien que está en Israel y está mucho más acostumbrado a, no sé, el mundo de las startups, lo va a ver más en un modo de cómo aprendo ahorita, cómo ejecuto, cómo me equivoco. Entonces, estás en una conversación donde puedes ver distintas perspectivas eh, que no verías. O sea, porque cada uno en base a su personalidad, a su experiencia personal y profesional, tiene una visión y una manera de ver las cosas. Sin embargo, en otro país te la ven completamente distinta. Entonces, aprovechar este intercambio de ideas y este intercambio de perspectivas hace que puedas enriquecer
un proyecto, una idea, la manera de trabajar. Entonces creo que superando el primer reto de alinearte, el provecho que le puedes sacar a la multiculturalidad es bastante importante. Y ese reto de alinearte, ¿cómo lo defines? Porque al final, no sé, tú llegas con tu visión de este es el proyecto o este es el reto o esto es lo que tenemos que hacer y la idea es escuchar, ¿no? Todas estas perspectivas, todos estos puntos de vista y entonces tú tendrías que cambiar la idea original o adaptarla. Sí. O sea, y generalmente cuando voy y presento un proyecto, voy y presento, esta es mi idea y esta es la manera de verlo y así se los propongo. Pero siempre dejo la puerta abierta a escuchar opiniones. Obviamente, no, si es que tengo 10 opiniones y 10 opiniones que no, o sea, que una va en contra de la otra, decir que les voy a hacer caso a las 10 es mentira. Pero te vas a cuestionar cosas que probablemente a ti no se te ocurrieron o hay cosas que dices, sí, esto sí lo puedo adaptar, y hay otras que dices, sí, en realidad me hace sentido cómo lo ves, sin embargo, en este momento no lo veo. Y es igual de válido. O sea, creo que escuchar y cuestionártelo y que todos estemos abiertos a que la idea puede ser distinta, o sea, es realmente importante, pero a la misma vez aceptar que al final hay que tomar una decisión. Y la decisión incluye que a alguien le va a gustar y le va a parecer perfecta y a alguien no tanto. Entonces sí creo que es una democracia, ¿no? Una democracia donde al final se tiene que tomar como decisiones para alinear y acotar, porque si no es Pero eso es igual. una democracia. En una democracia las opiniones existen, pero hay una decisión final en la que si fue democrático, la mitad de la gente, o el 30 quiso algo, el 30 quiso algo Sí, y no, no el es la 40, mayoría, no es exacto. necesariamente la mayoría. Oye, y también hace rato me contabas que cuando tú viajabas a diferentes países y tenías equipo que te reportaba en diferentes lugares, pues al final ustedes tenían ciertos seguimientos, ciertos dashboards que veías todo el tiempo y entonces cuando llegabas en realidad no llegabas a revisar los números, sino que llegabas como a ver cómo estaban ellos personalmente. ¿Por qué crees que eso aporta y cómo lo hacías? Sin duda creo que parte importante de que me llevé de talento y de la parte teórica a un área operativa fue que es importante para armar cada equipo entenderte, pero entender a tu equipo también. Sin duda viene de un lado cultural, pero también viene de un lado de personalidades, y con eso ir armando equipo conociendo a tu gente. O sea, conoces y dices, ok, tengo una persona que le va muy bien de este lado y tengo una persona que le va muy bien del otro. Entonces, con eso puedes equilibrar y armar mejores equipos. Eh, que, como regreso a tu pregunta diciendo esto, eh, para mí el tema del dashboard es un tema muy claro donde creo que puedes cuestionar los números. Decía, siempre es algo que lo puedo cuestionar a la distancia, podemos tener conversaciones con un número, o sea, la conversación es bastante directa sobre el dashboard o el análisis que estamos haciendo. Para mí ir al país o encontrarme con el equipo decía, como lo más importante es entender cómo lo ve, cómo se sienten, qué está pasando, cómo ellos ven a su equipo, necesitas que te ayuden en algo, que ese es el complemento a mirar un dashboard. O sea, creo que mucha gente cuando simplemente lo haces mirar un dashboard y le dices todos los días, ¿por qué no llegas a tu meta? ¿Por qué no llegas a tu meta? ¿Por qué no llegas a tu meta? La respuesta inmediata es generar frustración del otro lado. Así lo veía yo. En el momento en el que fuiste a tomar un café y le preguntaste, ¿cómo estás? Y te enteraste un poquito más de, me está costando, esta persona en mi equipo, la verdad que está teniendo un problema y no sé cómo lidiar con esto, o yo estoy teniendo un problema y no sé cómo lidiar, hace que te involucres un poco más en la situación y por lo menos tengas claro por qué están pasando las cosas que están pasando. O te puedas acercar un poco más a tu equipo y ver, ok, esta persona de repente ahorita siempre tiene los mejores resultados, porque hoy no los tiene, ok, me queda claro, necesito un poco de ayuda ahorita para mejorar, para superar este problema que está pasando, pero te hace saber un poco más que un simple número, porque el número sin duda es el resultado que estás esperando, pero es reflejo de lo que hay atrás en un líder, en un equipo, en problemas que están teniendo el equipo, de manera personal o de manera profesional. Eh, entonces creo que ese balance entre que el dashboard me va a decir cómo se ven sus resultados, pero a nivel personal sé que necesita mi líder mío, eh, es lo que me hacía la diferencia y es este balance justo que mencionas tanto entre qué es el talento en la operación.
Sí, se me ocurren muchas preguntas, pero tengo que escoger una, porque nos queda poquito tiempo. Em, a ver, bueno, es que me quedé pensando justo en un ejemplo de un CTO que no habla con su equipo. O sea, tienen 1 millón de proyectos, porque aparte esta empresa que conozco es de tecnología. Entonces imagínate el puesto del CTO en una empresa de tecnología, ¿no? Es realmente importante, pero él está muy cargado de proyectos, muy cargado de responsabilidades, pero el problema es que nunca habla con la gente que le reporta. Y lo que dice él es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y justo lo que estás diciendo, yo lo pienso mucho como, es que si no tienes tiempo para eso, no estás haciendo tu chamba, no estás haciendo tu chamba completa. Porque tu chamba sí es llevar los proyectos, sí es gestionarlos, sí es poner las metas, hablar con el cliente, desatorar lo que esté atorado. Pero si no hablas con tu equipo y no los conoces y no sabes qué les faltan, no es que les falta, no estás haciendo tu chamba. Tal cual. Sí, o sea, concuerdo contigo desde el punto de vista donde no está haciendo su chamba, porque en realidad, o sea, desde mi manera de verlo, el tema de delegar es cada una de estas 5 personas tiene un proyecto y yo te voy a hacer follow-up sobre el proyecto, pero me voy a involucrar no solamente del lado del reporte del proyecto, sino qué hay detrás del proyecto, porque el proyecto también se traduce, si quieres, o sea, no se traduce a un dashboard, pero se traduce a un número de resultados que estás buscando obtener dentro de tu proyecto. Entonces, detrás del proyecto está la persona que lo lleva. Entonces, este balance de nuevo entre solamente sé sobre el proyecto, pero no sé nada de la persona que lo lleva, es lo que me parece, o sea, en mi opinión, yo hago distinto. Sí, está incompleto. Ok, y además también pensándolo como a ti como te gustaría que tu jefe te tratara, ¿no? Al final, que nada más te pidiera un número y te pidiera los resultados del proyecto, o que supiera cuáles son las cosas que tienes atoradas, qué te preocupa, cómo vas con tu equipo y que te puede ayudar en esas cosas que están más atoradas. Bien, pues antes de irnos, ¿qué recomendación le harías a alguien que se encuentre en una situación donde quiere mejorar sus resultados operativos y se está enfrentando a un tema de talento? O sea, ¿cuáles son como los tips más importantes que debería sí o sí hacer? Primero, mira si es que el talento que tienes es el talento en el que tú confías. O sea, creo que un tema de confianza con tu equipo para mí es lo número 1. Después, el segundo punto sería, revisa si el talento que tienes es capaz para lo que estás buscando. Y si si estas dos preguntas la respuesta es sí, entonces enfócate en capacitar al talento lo suficiente como para que ese es el talento con el que avanzas, con el que generas proyectos, con el que generas metas y te esfuerces en ellos. O sea, el tema de tener talento y que les vaya bien es que los acompañes en el camino. Entonces, si estás seguro que estás tranquilo y contento con el talento que tienes, entonces enfócate en ellos, invierte en ellos lo que tengas que invertir. Y en este caso creo que la respuesta es invertir tiempo para apoyarlos en el camino y que ellos sean los que sacan adelante lo que necesitas de chamba. Muchas gracias, Nat. Oye, sé que tienes una iniciativa donde ayudas a pymes a educarse en temas financieros para que también puedan tener como crecimiento en este tema. ¿Dónde te pueden encontrar o dónde quieres que te busquen? Cuéntanos. Sí, ahora les paso mi Instagram y con mucho gusto estoy disponible para lo que necesiten. Sin duda del tema de pymes, poder conversarlo, podemos ver si hay una necesidad financiera, si viene por ese lado o si viene más por el lado educativo. Y acá estoy para lo que necesiten. ¿En dónde? Nataroid21 en Instagram. Buenísimo. Súper. Pues muchas gracias, Nat. Me pareció interesantísimo el tema. Tienes una gran experiencia y un gran toque humano que creo que no es fácil verlo en personas que llevan áreas tan pues de números y de resultados y de estrategia, y creo que estoy segura que por eso la gente con la que trabajas te valora tanto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Bueno, chequen nuestras redes, GarageBrand MX, y muchas gracias por seguirnos el día de hoy.